Bien, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión. Estaba esperando que si más de sus compañeros se iban a integrar a la sesión, pero parece que no. Supongo que estarán cansados después del examen, las clases y todo. Bueno, vamos avanzando entonces. Esos son los virus que vamos a tratar a continuación, de acuerdo a lo que nos mencionan en el sílabus. Esta clase es un poquito larga, así que trataré de ir acortando y dando algunos puntos claves, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del virus de la hepatitis, es un virus que sobre todo va a afectar, como su nombre lo dice, al hígado. Todos ellos van a ocasionar el cuadro clínico que se hace mención, ¿sí? Todos ellos. Recuerden ustedes que aquí la enzima que ustedes van a tener elevada es la TGP o ALT, que es una enzima que sobre todo se va a elevar en situaciones agudas y que tengan que ver con problemas hepáticos. Ya, entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno habla de recuperación en el paciente, son las transaminasas las que se van a ir disminuyendo. Tenemos aquí una serie de virus, como pueden ver, y todas ellas son de diferentes familias. Ojo que si alguna persona le dio hepatitis A, le puede dar hepatitis B o hepatitis C. Eso no significa que si le dio alguna de ellas, ya está protegido con las otras hepatitis. No, por si acaso, eso no va a pasar. Entonces, si te dio la infección, por ejemplo, con hepatitis A, ya no te vuelve a dar, ¿sí? Porque está formando los anticuerpos de memoria, los IgG, y esos son los que van a perdurar y van a persistir toda la vida. Si mencionamos el virus de la hepatitis A, este pertenece al grupo de los Picornaviridae, es un virus de tipo ARN. Dentro de sus características, como mencionan, es estable al medio ácido, pero es lábil al calor, a la radiación ultravioleta, al cloro, por ejemplo, para el uso de las piscinas. ¿Cómo se adquiere la infección por hepatitis A? Es vía fecal oral. Al igual que la hepatitis E, también maneja la misma vía. Esta se va a replicar a nivel de los hepatocitos y luego se va a excretar vía biliar al intestino. Las células hepáticas se van a ver afectadas porque vamos a tener ahí la acción de los linfocitos T citotóxicos y los natural killer. Entonces son los que se van a encargar de destruir al hepatocito. Por eso es que nosotros vamos a visualizar qué cosa, elevación de transaminasas. El periodo de incubación generalmente es corto, puede tomar de 2 hasta 6 semanas y luego de ello va a aparecer los síntomas. Una de las infecciones virales que te ocasiona más síntomas es la hepatitis A. La hepatitis B, la hepatitis C, más bien solamente el 20% de los casos te van a ocasionar cuadro clínico. La mayoría de ellos son hallazgos que uno detecta en el laboratorio que puede encontrar ahí la presencia de la infección. La hepatitis A es común en niños y en adultos jóvenes y se puede generar el estado de portador, ¿no? Y hay una recuperación total. ¿Por qué? Porque les decía que el losaje, sobre todo, la presencia de la IgG te va a decir pues que ya la persona está inmunizada, que ha tenido la infección y bueno, pues por lo tanto ya está protegida. Actualmente también nosotros ya tenemos dentro de nuestro programa de vacunación la hepatitis A, ¿no? Entonces eso es muy importante. Por eso que ya nosotros deberíamos esperar que con las infecciones por hepatitis A se vean disminuidas. Y este es el cuadro clínico, como pueden ver ustedes ahí, la serología que se describe. Cuando un paciente manifiesta síntomas en hepatitis A, vas a tener elevaciones de las transaminasas, en este caso la ALT. No se olviden que la ALT sobre todo la van a tener en eventos agudos. Luego de ello vamos a tener el anticuerpo de la IgM, que no va a estar más de 6 meses. Por eso que la IgM no sirve para el monitoreo de un paciente con hepatitis A, solamente te va a servir para el diagnóstico. Y luego de ello vamos a ver aquí que el virus de la hepatitis A va a aparecer su anticuerpo IgG, que es el que va a perdurar toda la vida. ¿Sí? Entonces eso es importante también tenerlo en la consideración acerca de este cuadro infeccioso. El otro virus frecuente de las hepatitis es la hepatitis B.
Como ven ustedes ahí, describen que ya se hablaba de ello en el año de 1964, que se encontró en nativos australianos. Por eso que el primer marcador en aparecer, que se llama antígeno de superficie, también se le conoce como antígeno australiano. Este virus es un virus de tipo ADN, es del grupo Epacnaviridae. Estas son las proteínas que están ahí presentes y de las cuales, recuerden ustedes que mencionábamos que los virus tienen esa capacidad antigénica. Por eso es que yo lo puedo detectar en mi serología. Entonces, si los vamos a detectar en nuestras serologías, vamos a tener pues que eh, me pueden producir pues ciertos cambios, como podemos apreciar acá, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí el comportamiento que tienen estos virus. Acá podemos verlo en esta primera imagen. En esta primera imagen podemos aquí visualizar que el primer marcador en aparecer es el antígeno de superficie. Luego de ello aparece el antígeno E. El antígeno E es el que está relacionado con el periodo de la replicación, o sea, es el periodo de alto contagio. El antígeno core más bien aparece a nivel del hepatocito y este se manifiesta aproximadamente al mes de aparecerse el antígeno de superficie. Pero este antígeno core nosotros no lo vamos a poder detectar en sangre. Por eso que lo que nosotros detectamos es el anticuerpo core. Y si queremos sospechar de que es una infección aguda, se busca el core IgM. Después de 6 meses, ese core IgM se vuelve en core IgG o core total. Entonces, de esa manera ya uno determina y dice, ah, ya a este paciente ya le pasó más de 6 meses el cuadro de la infección por el virus de la hepatitis B. Después que sale su antígeno E, aparece el anticuerpo E, que ya pasó el periodo de replicación. Este anticuerpo E es el que también va a permanecer, pero no va a durar tanto tiempo como el core. El core total más bien va a permanecer toda la vida. Entonces, el core total te va a decir qué cosa, que el paciente en algún momento de su vida tuvo infección por hepatitis B. Y finalmente salen los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Ese anticuerpo contra el antígeno de superficie pues te estaría diciendo que ese paciente se ha recuperado. Ojo con eso que también tenemos los famosos antígenos de escape o las mutaciones de escape, en la cual a pesar de que el paciente tenga el anticuerpo contra el antígeno de superficie, su presencia, aún así puede darme antígeno de superficie positivo. Ahorita lo vamos a ver en el esquema, lo que les estaba tratando de decir. La hepatitis B no solamente se puede adquirir por vía de sangre, sino también se adquiere por vía sexual y también por la vía perinatal, o sea, la vía materna. Y más bien por la vía materna es un alto riesgo, porque también si la mamá adquiere la infección durante el embarazo, el recién nacido tiene altas probabilidades de tenerlo. Pero ahí no quedaría todo porque el recién nacido va a tener complicaciones, puede tener hasta una hepatitis crónica y llevar a hepatocarcinoma. Resulta tener un cuadro clínico más severo a que si una persona adulta le da una infección por hepatitis B. ¿Ya? Ahí podemos ver en la imagen también los grupos de riesgo, las personas consumidoras de drogas, las personas privadas de su libertad, las trabajadoras sexuales y ahí también hacen mención de la vacunación. Por eso que es importante nosotros como personal de salud tener nuestras 3 dosis de vacunas de la hepatitis B para estar completamente protegidos. Nosotros para saber cómo está mi estado de vacunación, lo que tengo que hacerme es la prueba del anticuerpo contra el antígeno de superficie, que si esta está positiva y me sale mayor a 10, significaría que yo he formado los anticuerpos por la vacuna. ¿Ya? Cuando se tiene un paciente con infección de hepatitis B, también es importante de que debería recibir terapia antirretroviral para que el paciente se pueda recuperar. Si no, estos pacientes terminan haciendo una hepatitis B crónica, fibrosis, cirrosis y finalmente pueden llegar hasta neoplasias. Bien, ya también estábamos mencionando las características, que este virus es muy estable, resiste también al éter, a la radiación ultravioleta, a la congelación, pero es sensible a temperaturas altas por encima de 100 grados y también a la lejía. También de la misma manera, aquí el periodo de incubación también nos puede tomar por varios meses y que el virus se va a replicar a nivel del hepatocito y como decíamos también hay una gran cantidad de antígenos de superficie que es lo que van a cubrir a los hepatocitos y que luego se liberan a la sangre.
Existen grupos de riesgo, sobre todo los pacientes que son los que vienen recibiendo la hemodiálisis. Lo mismo pasa con la hepatitis C, los pacientes consumidores de drogas y aquellos que reciben transfusiones. Y el reservorio resulta ser un portador crónico. La persona, a pesar de que se pueda recuperar, porque hay también un porcentaje de los pacientes que tienen la infección por hepatitis B, pueden también llegar a cronicidad, ¿no? No todos los pacientes se van a terminar también recuperando, pero la recuperación va a generar ¿qué cosa? Anticuerpos contra el antígeno de superficie, pero siempre va a permanecer el anticuerpo core. Como podemos ver, dentro de los marcadores que tenemos para hablar de una infección aguda, necesitamos al antígeno de superficie y al anticuerpo core IgM, no se olviden. Ahora la norma nos dice que cuando tienes un paciente con antígeno de superficie positivo, tienes que hacerle la carga viral. Entonces, en esa carga viral que se hace, se detecta y también ahí uno puede detectar la polimerasa ADN, que es la que nos va a servir para las copias. En la fase crónica, el core total, anticuerpo core total, y también ahí vamos a tener la presencia del antígeno de superficie. Pero hay estadios de hepatitis B crónica en las cuales el antígeno de superficie puede estar negativo. Se dice que cuando el antígeno de superficie pasa más de 6 meses, automáticamente ya el paciente se está hablando de una hepatitis B crónica. Un paciente que se diga curado, entre comillas diríamos curado, es aquel paciente la cual tiene sus anticuerpos core, pero recuerden que el core le va a salir el core total, el anticuerpo E y el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y esto es lo que yo les mencionaba, que los vacunados debemos tener el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y aquí podemos apreciar, desde el momento que uno tiene la infección, el antígeno de superficie puede dar positivos de 30 a 60 días después de la infección. Las transaminasas, sobre todo la ALT, es la que me va a decir la actividad de la infección, la actividad del virus, cuál es el comportamiento. Cuando un paciente hace hepatitis B crónica, las transaminasas nunca bajan, siempre se van a mantener altas o por encima del valor de referencia. Y eso me estaría hablando de la actividad del virus. A esos casos, los pacientes yo tengo que también hacerles los estudios de carga viral, porque esos pacientes deben recibir tratamiento y se esperaría que las cargas virales después sean no detectables. Pero los anticuerpos no van a cambiar, los anticuerpos siempre van a permanecer toda la vida. Y esto es lo que yo les estaba diciendo, que lo normal es que una vez que baja el antígeno de superficie, debe de aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Pero ¿qué pasa si este antígeno de superficie baja? Todavía no aparece el anticuerpo contra el antígeno de superficie y supongamos que me encuentro en esta etapa. Y si se encuentra en esta etapa, yo tengo que valorar el core y que debería ser core IgM. Si aparece aquí el core IgM, significa que estamos en periodo ventana, que en cualquier momento va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie, porque el antígeno de superficie ya está de bajada. ¿Y qué pasaría también si es que yo tuviera estas mutaciones de escape? Que el antígeno de superficie se mantendría y que el anticuerpo contra el antígeno de superficie también aparecería. Pero como ven ustedes, baja el antígeno de superficie y debe aparecer esto. Pero en las mutaciones, más bien el antígeno se mantiene y el anti-HBs también. ¿Y eso es por qué? Porque puede ser otro tipo de mutación, otro tipo de antígeno que está presente ahí en el paciente. Nosotros hemos tenido casos con estos comportamientos y que nos venían del centro del país, ¿ah? Y nosotros los detectábamos porque eran pacientes que se iban a operar, ni siquiera tenían cuadro clínico. Y lo peor de todo es que ellos mismos, hasta los pacientes se decían, pero a mí nunca me dio hepatitis, dicen ellos, nunca me he puesto amarillo y no es necesario eso. Por eso les digo que en hepatitis B, en hepatitis C, solo el 20% hace cuadro clínico, el resto no lo hace. Son hallazgos que uno lo detecta con las pruebas de laboratorio.
Bien, seguimos chicos, tenemos aquí a la hepatitis C, que ese es otro virus ARN, y miren acá en la imagen que nos hacen mención que en este virus los grupos afectados también son personas privadas de su libertad, son personas también consumidoras de drogas, pacientes que también habían recibido transfusiones hasta el año 92 o factores de coagulación hasta el año 1987, hasta antes. El riesgo de transmisión vertical aquí también sucede de que puede darse alrededor del 2%. Los pacientes con hemodiálisis también tienen riesgo de que puedan adquirir la infección de hepatitis C. Y el detalle del virus de la hepatitis C es que no hay vacuna. ¿Y por qué no hay vacuna? Porque muta rápidamente. Los genotipos que se tienen con mayor frecuencia es el 1A, el 1B y el 3A. Tenemos ahí el algoritmo del diagnóstico de la hepatitis C, en la cual la primera prueba que uno tiene que hacer es la detección de anticuerpos y luego esta detección de anticuerpos se realiza una cuantificación de la carga viral del virus de la hepatitis C, ¿no? Y luego de ello hacemos el genotipo. Porque se necesita sí o sí determinar cuál es el genotipo de la hepatitis C. ¿Para qué? Para que el paciente reciba un adecuado tratamiento con la terapia antirretroviral. Como podemos ver en el virus también de la hepatitis C, tienes un periodo de incubación que puede ir desde los 15 días hasta 6 meses y la mayoría son subclínicas, por eso les decía, son muy pocas el porcentaje que te puede hacer un cuadro clínico. Y las proteínas de la cápside son las que inhiben la apoptosis de las células hepáticas y por lo tanto puede generar una infección persistente. ¿Cómo me voy a dar cuenta de la infección persistente? Con la presencia de la carga viral, ¿ya? Hay que recordar que también los anticuerpos de la hepatitis C no te dan protección. Eso también es importante mencionarlo. Y les comento un caso. Nosotros tuvimos un paciente, un hemofílico que se había hospitalizado y este hemofílico, como era un paciente nuevo para nosotros, era extranjero también, eh, se le hicieron todas sus pruebas, ¿no? Todas las pruebas de infecciosas. Y dentro de las pruebas de infecciosas salió la hepatitis C reactiva. Como dice el algoritmo, toda paciente que tenga la presencia de los anticuerpos positivas o reactivas, tienes que hacerle su carga viral. Se le hizo la carga viral al paciente y la carga viral salió no detectable. Recuerdo que los colegas de la sala nos dijeron que no le parecía, que le parecía raro, que tenga ese comportamiento. Se le preguntó al paciente también si antes él había tenido hepatitis C o le habían comentado. Él dijo que no sabía, desconocía. Luego de ello, le volvimos a repetir. Recuerdo que a ese paciente se le volvió a repetir la carga viral y siguió saliendo no detectable. ¿Eso qué significaba? Que este paciente en algún momento de su vida tuvo la hepatitis C, por eso que le han quedado los anticuerpos, pero que se ha recuperado por sí solo. Y solamente existe también un alrededor del un 20% de los pacientes que se pueden recuperar por sí solos. Y miren ustedes esa casualidad. Justo a ese paciente le pasó eso. Entonces, la presencia que nos diga que si tiene anticuerpos y está indicando infección activa, no indica infección activa porque también puede estar relacionado con una infección pasada. Y eso es algo que no va a cambiar. Como podemos ver, en la infección aguda puede ser asintomática y si hay síntomas se pueden presentar de 3 a 12 semanas luego de la exposición. Recuerden que las transaminasas son las que me van a servir para el monitoreo, para ver el daño del tejido hepático. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿y qué prueba tenemos para detectar lo más pronto posible una infección, ya sea por hepatitis B o hepatitis C? Son las pruebas moleculares, la carga viral, porque la carga viral te permite detectarlo a 1 a 2 semanas luego de la exposición. Los anticuerpos, miren ustedes, con la hepatitis C tienen un periodo muy largo, es alrededor de 8 hasta 12 semanas luego de la exposición. Y miren que también hay un porcentaje que se va a la cronicidad, llegan a cirrosis y también a hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros hemos tenido en el hospital pacientes que nos vienen ya con la sospecha del hepatocarcinoma, le piden las hepatitis. No sé por qué, supongo que quieren saber la etiología. Igual ya no hay nada que hacer con el paciente, ¿no? Porque ya diríamos que ya está en el último estadio. Entonces, muchos de los casos nos ha resultado ser reactivos a hepatitis B o a hepatitis C.
Y esto es lo que yo les decía del comportamiento. Este fue el comportamiento de mi paciente el hemofílico. Siempre le va a permanecer toda la vida los anticuerpos. La carga viral va a salir luego no detectable porque solamente durante el periodo de la infección aguda va a manifestar, también puede manifestar algunos síntomas, pero ahí ya la carga viral, una vez que si mi paciente recibe tratamiento o de manera espontánea se recupera, esa carga viral resulta ser no detectable. Pero los anticuerpos sí van a permanecer toda la vida, como pueden ver ustedes acá. Y las transaminasas también, una vez que el paciente se ha recuperado, las transaminasas como la ALT se va a mantener dentro de sus rangos. Y aquí lo mismo también ustedes pueden visualizar, ¿ven? A las transaminasas, la ALT que puede variar, sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una etapa crónica. Ya les venía mencionando entonces el diagnóstico. Acá, aquí podemos ver el diagnóstico de la hepatitis C, que con los anticuerpos y luego hay que hacerle las pruebas moleculares. La hepatitis D más bien es un virus defectuoso, es un virus ARN, porque necesita también del virus de la hepatitis B para poder actuar. Ya, entonces aquí también se hace el dosaje con los anticuerpos totales, el genoma de la PCR y tiene una clínica de una hepatitis fulminante que puede ir de un 10 a un 30%. Otras hepatitis virales, ya les había mencionado la hepatitis C, es virus ARN, también detección de los anticuerpos IgG y luego la IgM, que ya te habla del antecedente de la infección, y la hepatitis G, que se presenta como coinfección con la hepatitis C y no produce una hepatitis fulminante. Si hablamos del grupo de los ortomixovirus, donde están los virus de la influenza, son virus ARN. Hemos tenido toda la época de cuadros respiratorios. La verdad es que creo que este año ha sido la gran cantidad de agentes, de personas que han padecido de cuadros infecciosos y han sido, pues, ¿quién? El causante, influenza. Después de COVID, la verdad es que también ya COVID ya se quedó con nosotros. El COVID también forma parte de los agentes infecciosos, entonces cuando uno está resfriado, uno generalmente hace la búsqueda de influenza A, influenza B y hasta el SARS-CoV-2 y el virus incital respiratorio para la población pediátrica. Como vemos, también a estos ortomixovirus, que son virus de la influenza, tienen en su envoltura de lípidos dos componentes, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina, que es la que se une al receptor de las células epiteliales y hematíes, y es la que se va a encargar de estimular a los anticuerpos neutralizantes. Tienen como función aglutinar a los glóbulos rojos, mientras que la neuraminidasa es la que se encarga de facilitar la liberación de los virus de la superficie celular. Y eso es lo que luego después les van a tomar el nombre. La influenza ha sido la causante de las pandemias, las diversas pandemias y sobre todo la influenza A. No sé si ustedes recordarán que creo que fue hace 2 años que tuvimos también una influenza aviar, en donde muchas aves acá en el litoral, en el mar, se aparecían muertas. Y era por la presencia de esta influenza A, ¿no? H5N1. ¿No? Que mató a miles de aves y salió en el recuerdo de las noticias, pues, ¿no? Y esa fue la influenza aviar. ¿Cómo es que el virus de la influenza nos puede afectar? Una de las cosas que tiene influenza es que también puede desarrollar una superinfección con las bacterias. ¿Y con qué bacterias están relacionadas? Con el neumococo. Entonces, el virus de la influenza uno puede adquirir la infección por vía aérea, persona a persona. Miren que se puede reproducir rápido en el epitelio, dañándolo, y eso es en un plazo de 24 horas. Y los pacientes, los primeros síntomas que te van a manifestar es la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la tos, y que puede llevar hasta cuadros de neumonía. Entonces, como te debilita completamente, te hace más susceptible que puedas adquirir una infección bacteriana. Entonces, esta inmunidad resulta ser duradera y específica y hay que tener en cuenta que también es una inmunidad incompleta. ¿Qué quiere decir esto con inmunidad incompleta? De que no va a generar anticuerpos para toda la vida. Por eso que la persona debe recibir la vacuna de la influenza de manera anual.
Como podemos ver, entonces el virus se va a replicar en las vías respiratorias, nos va a producir una descamación de células secretoras de mucosidad y células ciliadas, lo que te va a generar un cuadro respiratorio, ¿no? Este síndrome gripal. Entonces, ¿hay producción de anticuerpos? Claro que sí, para una protección futura, pero recuerden que la influenza muta constantemente, así que esa protección va a resultar ser incompleta. Y el otro detalle es que te puede ocasionar pues infecciones con bacterias, ¿no? Y además también puede llevar, que ya de manera muy rara, pero puede suceder, de que se den afectaciones a nivel del sistema nervioso central y de la musculatura. El diagnóstico generalmente más es prueba molecular, pruebas inmunocromatográficas, a través de pruebas antigénicas, que se toman muestras de hisopados nasofaringios o los aspirados faringios, que también es otro tipo de procedimiento que se tiene que realizar. El uso de pruebas moleculares es lo que nos va a ayudar para el diagnóstico. Existen también metodologías en sangre, pero ojo, para las metodologías en sangre se necesita tener los anticuerpos IgM y estos van a demorar entre 6 a 7 días aproximadamente. Ya estuvimos hablando entonces de todas las pandemias que ha ocasionado la influenza A. Una de las últimas que se ha tenido ha sido en el año 2009 con la influenza A H1N1 que se le decía la gripe porcina. ¿Ah? Bueno, ya también estuvimos ahí, tuvimos un seminario de vacunas en las cuales nos hacen mención de que la vacuna tiene que ser con virus inactivado para poder cubrir influenza A, influenza B, pero hay que recordar también que tiene poca inmunidad de tipo A, porque la inmunoglobulina A es la que tenemos en las mucosas, te protege aproximadamente en un 70% y hay que aplicarse de manera anual. El otro virus, que es el paramixovirus, aquí donde tenemos al grupo de las parainfluenzas, a la parotiditis, al virus sincitial respiratorio y el virus de la sarampión. Son virus también ARN, tienen ciertas proteínas de estructura, ¿no? Que lo van a favorecer también para que puedan ingresar hacia el interior de la célula. Nucleoproteínas, polimerasa, su proteína matriz y la proteína de fusión. Entonces, para influenza es uno de los que también se adquieren por vía inhalatoria, aerosoles. Nos va a producir cuadros clínicos que tienen que estar relacionados con la laringe, por eso dice laringotraqueobronquitis o los famosos CRUP, los cuadros de bronquiolitis en los niños. Hay otro tipo de para influenza aviar, por ejemplo, que es lo que nos produce la enfermedad de Newcastle. Los anticuerpos no evitan las reinfecciones, eso quiere decir que una persona puede volver a reinfectarse o tener la adquisición de esta para influenza. De la misma manera, el diagnóstico sobre todo va a ser pruebas moleculares, PCR en tiempo real. Si uno quisiera, podría hacer el cultivo celular, pero ya habíamos estado mencionando en la teoría anterior de que los cultivos celulares están más relacionados con laboratorios de investigación. La inmunofluorescencia también lo podrías hacer, ya sea a través de muestras de aspirados nasofaringios o en todo caso por la serología en sangre, que vas a detectar los anticuerpos, pero siempre pues recalcando que los anticuerpos tú los vas a detectar después de 6 a 7 días. El virus sincitial respiratorio es un virus ARN, tiene glucoproteínas, así como también sus proteínas M1, N2. Una de las cosas que tiene es que nos va a producir cuadros respiratorios, tos, congestión nasal, la faringitis, fiebre, miren que hasta una otitis media aguda. En los lactantes nos pueden producir cuadros hasta de bronquiolitis, neumonía, y el diagnóstico es con fluorescencia y no se tiene vacuna para ello, por si acaso. Todavía con el virus sincitial respiratorio no. Por eso que es uno de los agentes virales más frecuentes, ¿no? que se puede manifestar en la población pediátrica. Y aquí podemos ver una muestra de sangre, esta es de acá del laboratorio del 2 de mayo, en donde pueden ustedes visualizar aquí las células. Estas células que tienen una reacción antígeno-anticuerpo con el marcador de fluoresceína me estarían indicando la presencia del virus sincitial respiratorio, pero ojo con los anticuerpos, acuérdense, 6, 7 días después de los síntomas, recién ahí yo voy a tener la detección de los anticuerpos. Este panel, por ejemplo, es en sangre. Y miren que tenemos acá Legionela, Mycoplasma, Coxiella, que son bacterias intracelulares. Entonces, su forma de detección puede ser por la serología. Acá tenemos algunos virus, adenovirus, influenza A, influenza B, para influenza 1, 2, 3 y el virus incitial respiratorio, ¿no? Que nos ayuda también, pero
Sobre todo más nos va a ayudar para la parte de la epidemiología, conocer aquí cuál ha sido el agente infeccioso causante del cuadro respiratorio de nuestro paciente. Y esto es lo que más uno utiliza, los paneles moleculares. Ese es un panel de PCR múltiplex que te permite hacer la detección del virus, como pueden ustedes apreciar. Cuando nosotros implementamos esta prueba molecular, nos dimos con la sorpresa que una de las cosas que estábamos viendo era detección de coronavirus, cosa que antes no lo decíamos, ¿no? Entonces teníamos muchos coronavirus estacionales. Claro que después ya se nos apareció el SARS-CoV-2, pero teníamos estos coronavirus estacionales que detectábamos con bastante frecuencia en población adulta. En los pediátricos, sobre todo, lo que más encontrábamos era virus sincitial respiratorio. En pediátrico que me llegaba a la emergencia con su cuadro de bronquiolitis, dificultad respiratoria, virus sincitial respiratorio, lo que más encontrábamos. El virus de la parotiditis, el hombre resulta ser el único huésped. Una de las cosas que tiene este virus de la parotiditis es que sí te puede producir inmunidad permanente. Es decir, si te dio la infección, ya produces anticuerpos de los cuales vas a estar protegidos. Existe vacuna, sí, del virus atenuado, pero resulta ser que el virus de la parotiditis es muy contagioso y que te va a comprometer a las glándulas salivales, glándulas sexuales como testículos, ovario, un 20%, páncreas, sistema nervioso central, y el diagnóstico es la detección de anticuerpos en sangre, IgM, IgG. El problema de esto, de la parotiditis, es que se ha relacionado con que puede ocasionar infertilidad. ¿Ah? Tenemos ahí la inoculación en vías respiratorias, entonces va a tener una replicación local de la cual va a generar una primera viremia. Esa viremia que va a ser sistémica se va a ubicar a nivel de la glándula parótida. Entonces, en la glándula parótida el virus se va a multiplicar en las células epiteliales de los conductos, lo cual nos va a generar una inflamación local, provocando pues una hinchazón intensa. Una vez producida la inflamación en la glándula parótida, pues también, como les decía, la viremia puede llevar a cualquiera de estos órganos. Y se había visto que en pacientes puede ocasionar la infertilidad y también está relacionado hasta con diabetes tipo 1 porque te daña las células beta del páncreas. Como se menciona ahí, este virus está presente en la saliva durante 5 días tras el inicio de los síntomas y en la orina hasta 2 semanas. Y puede también crecer en los cultivos celulares, pero nuevamente les digo que sobre todo los diagnósticos es más con serología. Virus de sarampión es un virus de tipo ARN helicoidal que tiene un solo antígeno, es un virus frágil, como pueden ver ustedes, ¿no? A la temperatura, a la ultravioleta, a la luz visible, al hipoclorito, al alcohol, a los solventes orgánicos. Una de las cosas que tiene el sarampión es que también lo vas a adquirir por vía respiratoria, ¿no? Inoculación de las vías respiratorias, va a darse el proceso de replicación, se disemina vía linfática produciendo la viremia, nos va a producir una amplia diseminación a nivel de conjuntivas del tracto respiratorio, el tracto urinario, vasos sanguíneos pequeños, a nivel del sistema linfático y sistema nervioso central. Entonces vamos a tener ahí que las células endoteliales van a estar infectadas por el virus y estas van a generar unas erupciones por los linfocitos T. Entonces, esas erupciones es lo que va a manifestar el paciente con sarampión. Alguna de las complicaciones que se puedan dar, que es menos frecuente, es que pueda darse afectación a nivel del sistema nervioso central y el paciente se va a terminar recuperando también toda la vida. Es decir, si le da la infección por sarampión, nunca más va a volver a presentar esta infección. Pero para eso también hay vacunas. Y miren aquí que desde el momento que uno adquiere la infección, el periodo de incubación puede resultar ser hasta 10 días aproximadamente, ¿no? Pero ya el paciente a partir ya del quinto día en donde se está produciendo la viremia, pues vamos a tener que el virus va a estar presente en las vías respiratorias, en la orina, puede ocasionar cuadros respiratorios, ¿no? Y además dijimos que la erupción, que esta erupción estaba relacionada con el daño de las células endoteliales con los linfocitos T. Esto puede llevarnos a formar, ¿qué cosa? Las famosas manchas de Koplik, que son unos enantemas, unas erupciones que pueden aparecer a nivel de la cavidad oral hacia el interior y de manera rara algún cuadro de una encefalitis
postinfecciosa. ¿Ven? Y esas son las erupciones que pueden aparecer, ¿sí? Y las manchas de Koplik que nos hacen mención, ¿no? Aquí, esto es lo que se hace referencia. ¿Existe vacuna? Claro que sí, la vacuna atenuada y el diagnóstico sobre todo con la detección de los anticuerpos. Bien. Otros virus que también se transmiten por vía respiratoria está rubiola. El problema de rubiola es sobre todo con las gestantes, porque si la gestante adquiere la infección de rubiola en ese periodo, altas probabilidades que el recién nacido nazca con algunas malformaciones congénitas. Por eso que es la única condición en la cual uno podría realizar un aborto terapéutico. ¿Ya? El diagnóstico, detección de anticuerpos, tanto IgM como IgG y hasta las pruebas moleculares. Eso sí, también es importante. La vacuna se puede administrar siempre y cuando no sea una gestante. Los adenovirus son virus ADN sin envoltura, tienen forma de inclusión intranuclear, hay 22 serogrupos. Una de las cosas que también los adenovirus se transmiten también por vía respiratoria, por las heces, las aguas, los alimentos. Nosotros hemos tenido casos de adenovirus, por ejemplo, detectados en las pruebas inmunocromatográficas en los niños con diarrea. ¿Ya? Ahí nosotros hemos tenido. No hay vacuna, se hacen pruebas moleculares también para su detección por hisopado nasofaringeo o como les decía, pruebas inmunocromatográficas. Las pruebas inmunocromatográficas para heces vienen ahí incluidas los rotavirus, adenovirus y norovirus, que son los virus más frecuentes, diríamos. De los virus entéricos que también se transmiten por vía fecal oral, una de las cosas, ya hablamos del picorna viridae, donde está el virus de la hepatitis A, pero aquí también están los virus de polio. Polio 1, 2 y 3, que es algo de los cuales antes no se hablaba porque no se tenía polio. Ya se decía que estaba erradicado el virus de polio, pero desgraciadamente están volviendo a aparecer los casos y esto se está dando por la falta de vacunación. Coxsackie también. La verdad es que cuando yo he sido estudiante de medicina o interna, nunca vi Coxsackie, ¿ya? El famoso síndrome de mano, pie, boca. Ahora es bastante frecuente. Si ustedes tienen hermanitos, sobrinitos y todo, es bastante frecuente que los niños tengan el famoso síndrome de mano, pie, boca, que aparecen esas lesiones eruptivas en estas zonas, ¿no? Y que están relacionadas con Coxsackie. Es bastante frecuente, ¿ah? En las guarderías sobre todo. Rinovirus sí es bastante frecuente también. Aquí no ha tenido un cuadro viral en la cual solamente se te produzca toda una congestión nasal, que te pueda hasta llorar un poco, congestión nasal, un poco de malestar, pero eso es todo. Y eso es un rinovirus. En cambio, la influenza no solamente te genera la congestión nasal, sino que también te da dolor de garganta, te da tos, te da fiebre, te lleva a la cama, ¿no? Porque te produce todo un malestar general. Así es influenza y rotavirus, ¿no? En donde está en este grupo que pertenecen al reovirus. Rotavirus, felizmente ahora esto se ha disminuido grandemente gracias a la vacuna. Entonces tenemos a polio. Polio es un virus ARN, tenemos tres tipos de polio, uno, dos y tres. Como nos dice acá, el hombre es el único reservorio y se puede transmitir por contacto interhumano por las condiciones sanitarias, porque esta transmisión es vía fecal oral. El hombre es el reservorio humano, ¿no? Es el reservorio. Y este virus se va a ubicar primero a nivel de los tejidos linfoideos y que luego se va hacia el intestino delgado. Seguidamente se va a producir una viremia temprana y por tropismo se va a dirigir hacia las neuronas del asta anterior, que son las motoras, ¿no? Entonces, por eso que los pacientitos que se ven afectados con polio hacen una paresia espástica, ¿no? Una parálisis espástica, lo que les imposibilita caminar. La replicación viral va a continuar por el intestino y se puede eliminar por las heces durante semanas. Y ahí podemos ver la imagen de un niño con polio, de la cual pues ha tenido esta parálisis, ¿no? Entonces esa dificultad para la marcha, porque tenemos que el virus nos afecta a las neuronas del asta anterior.
El diagnóstico, ya nosotros hemos visto esta semana en la práctica los cultivos celulares y en estos cultivos celulares se describía mucho el efecto citopático. Lo otro son los anticuerpos, pero los anticuerpos también se pueden detectar a partir de la segunda semana del cuadro clínico. Pruebas moleculares que también se les pueden hacer, ¿no? Para la detección de virus de polio. Recuerden que también tenemos dos tipos de vacunas, la vacuna vía oral y la vacuna que se da por vía inyectable. Hay reportes de casos que se vienen comentando de la cual sería lo aconsejable utilizar solamente la vacuna inyectable y no la vía oral, porque la vía oral, ¿qué sucede? Como es un virus que está ahí inactivado, una vez que la persona se vacuna o el niño se vacuna, todavía lo puede eliminar por las heces. Entonces, si lo elimina por las heces y esta se va al agua y esa agua es utilizada para el lavado de alimentos, etcétera, que puede suceder, es ahí donde uno puede contaminarse y puede adquirir la infección por polio. Y hay reportes de casos que los describen, por eso que no es aconsejable utilizar la vacuna vía oral y es mejor la inyectable, ¿sí? Para evitar este riesgo. Y además de ello, pues, y si la persona no está vacunada, pues puede adquirir la infección por polio, ¿no? Entonces es importante tenerlo en consideración. Y ahí es lo que les estaba comentando de Coxsackie. Ahí podemos ver algunas imágenes de los diversos reportes que se estuvieron dando a conocer sobre este virus. Tiene una vía de transmisión oral, respiratoria o a través de fomites y el grupo A, este es los que más nos ocasiona pues el síndrome de mano-pie-boca, el A16, la conjuntivitis hemorrágica, la A24, la herpangina, que tiene que ver con afección a nivel de la faringe, también es Coxsackie A. En cambio, la Coxsackie B, además de ello, te puede producir cuadros de miocarditis, meningitis con parálisis reversible y el diagnóstico son pruebas moleculares. Si ustedes me preguntan cuál es la meningitis viral más frecuente en población pediátrica, son de enterovirus. Y de los enterovirus, lo que más se describen es Coxsackie y ecovirus, por si acaso. Y miren que estuvieron saliendo alertas epidemiológicas en nuestro país y no solamente era Coxsackie 16, y miren que acá nos hablan de enterovirus 71, Coxsackie A6 y Coxsackie A10, y que ya se venían reportando en varias regiones de nuestro país, Ucayali, San Martín, Huánuco y Amazonas. Pero como también les decía, Lima tampoco no se quedó atrás y ahora es bastante frecuente encontrarlos. Ecovirus es un virus también entérico sobre todo y nos puede ocasionar diarreas sin reacción inflamatoria y hasta cuadros de meningitis aséptica. La meningitis aséptica se refiere a que yo pueda encontrar células, ¿no? Que puedan estar algo aumentadas, las proteínas discretamente aumentadas, pero la glucosa está normal y no encuentro nada más así, si encuentro algún germen, algo, nada, no hay nada. Eso es lo que uno le dice que es una meningitis aséptica, que es más sobre todo con causas virales. Y como podemos ver el virus, pues cuando ingresa los enterovirus, que es por vía oral o vía inhalatoria, pues van a comenzar su proceso de replicación a nivel de la circulación sanguínea y es ahí donde, dependiendo qué tipo de virus sea, se va a ubicar en su tejido primario, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen, y dependiendo de ello, terminará pues ocasionándonos algún cuadro clínico, ¿no? Eso es importante también tenerlo en la consideración. Y finalmente, rotavirus, como les venía diciendo, el virus, este es un virus ARN. El virus se libera por lisis celular y la capacidad es que tiene una gran cantidad de serogrupos, ¿no? Y que es estable al calor, a la acidez y también a los detergentes. Una de las cosas que sucede con rotavirus es que afecta a las vellosidades intestinales. Y en esas zonas de las vellosidades intestinales es que yo tengo las enzimas llamadas disacaridasas. Por eso que mamá siempre dice, ¿no? Si el bebé está con diarrea y que más se sospecha de una infección viral, es mejor no darle leche. Como la leche tiene lactosa, y recuerden que es un disacárido, y todo, si yo le doy un disacárido al paciente y no tengo las enzimas, va a pasar tal cual como está, ¿no? Así como tal
tal cual, no se va a producir ni glucosa ni galactosa, entonces va a pasar tal cual y eso pues va a ser un motivo de alimento para la microbiota. Entonces el hecho que lo consuma pues así este tipo del carbohidrato, ¿no? Como lactosa, pues terminará ocasionándome en el paciente las flatulencias, las diarreas, y que es una diarrea de tipo osmótica, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que hacer es esperar nomás que se vuelva a estabilizar las vellosidades intestinales, que puede tomar de 2 hasta 4 semanas, y con ello ya nuevamente puede retomar su vida el paciente, ¿no? Cuando se tiene la afectación, porque ahí es una proteína viral que es la NSP4 que altera la absorción del agua y electrolitos y por lo tanto nos va a impedir la producción de las disacaridasas. Las reinfecciones son frecuentes, por eso que es importante la vacunación. Eso es importante también para los bebés, la vacunación. Y bien, chicos, esto era lo que quería presentarles el día de hoy con respecto a virus. Sé que no están todos, ojo que ahora ya no se puede ni grabar la clase, por eso ya bueno, se basarán en lo que están en las diapositivas y ya cualquier alcance lo vamos comentando. Bien, chicos, entonces los dejo tranquilos, que tengan buenas noches y muchas gracias. Ya la clase también está colocada en el aula virtual por si acaso, ¿ah? Gracias, doctora.